dos figuras en ese momento pues resultan antagónicas, ¿no? Es decir, don Porfirio Díaz, que representa quizás el último ejemplo en México de lo que sería el antiguo régimen en este caso, ¿no? Porque es un personaje que acaba siendo presidente del gobierno mexicano durante pues, muchísimos años. Creo que el último tercio del siglo XIX, pues él dirigirá México, también lo modernizará, es decir, con el tiempo, yo creo que el tiempo lo ha reivindicado, ¿no? Porque pues, Porfirio Díaz, en 1910, cuando empieza la revolución casi, pues era por el pueblo, ¿no? O por mucha gente que se revoltó en armas, pues el objetivo al cual derrocan. Sin embargo, con los años pues se ha visto, yo creo, por lo que he leído y también por lo que he oído, se ha ido reivindicando la figura de don Porfirio como modernizador también de aquel México, ¿no? A nivel del ferrocarril, a nivel artístico, a nivel cultural, a nivel de muchos aspectos, ¿no? Aunque cualquier personaje pues, tiene sus detractores, tiene sus seguidores, ¿no? Y de Emiliano Zapata pues sí ha sido, creo que evidentemente su poder en este sentido, ¿no? De masas es mucho más limitado, unos pocos años, porque desde que es conocido hasta que lo matan realmente pasa poco tiempo, pero sí ha dejado una estela, ¿no? En todo lo que se llamaba el movimiento zapatista, ¿no? Que ha intentado recuperar un poco la filosofía básica de personajes como Emiliano Zapata. Por tanto, estamos hablando de unos años, 1913, vamos 100 años para atrás, en que estos dos personajes están en brega, ¿no? Están en plena lucha, pero sus descendientes están tan amigas. Ya, hicieron pelillos a la mano, ¿eh? Yo creo que lo interesante es que habléis vosotros de lo que expliqué yo aquí la historia de la revolución. En todo caso, también es interesante que la gente pueda preguntar, ¿no? Claro, yo sé que no conocieron a sus ancestros, ¿sí? Estamos hablando de una época pues, muy retirada en el tiempo, pero sí como descendientes y como familiares hay cosas pues, que saben y que quedan en la familia y que pues, uno va aprendiendo y va sabiendo porque le contó la tía, porque le contó el abuelo, porque la abuelita que aún vivía pues hablaba, etcétera, de su tío. ¿Fría o hay una tiempo? Y yo creo que es lo importante, por tanto que también podéis preguntar cosas, ¿no? Es decir, claro, cómo ve a alguien desde fuera ese personaje y cómo lo ve desde dentro de la familia, ¿no? Explican anécdotas, cosas curiosas, cosas que sepáis de la persona y cómo era a nivel familiar. Por eso también hemos puesto algunas fotografías que no he excedido, ¿sí? De familiares, hijos, nietos, sobrinos, etcétera, de estos dos grandes personajes. No sé quién quiere empezar. Bueno, yo me gustaría, porque soy historiadora y conozco muy bien, ahora sí que la historia no contada de Emiliano Zapata, la historia que se nos ocultó, porque Zapata fue un gran idealista y cuando a él lo matan, que es lo que no se sabe, en Morelos, en el estado, se llevan a toda la población, por ejemplo, de Cuernavaca, y entonces Cuernavaca durante 3 años, que es la capital del estado de Morelos, donde nace Zapata, se queda sin personas. Decían que era la ciudad de los perros, porque eso lo describe una norteamericana que era la dueña del hotel más famoso de esa época, porque ella regresa por sus cosas, ¿no? Y no podían entrar, o sea, la muerte de Zapata se llevan a toda la población como una manera de matar el idealismo de alguien que le traía una idea diferente o del despertar de la conciencia sobre los pueblos indígenas al país. Entonces eso no les gustaba al gobierno, incluso en la familia se tuvo que tapar un poco esa imagen de Zapata, ¿no? Entonces, para seguir viviendo decorosamente, ¿no? La mentira más grande sobre Zapata es que Zapata era una persona de origen humilde. Zapata no era de origen humilde. Nosotros venimos del norte de México, somos de Parras, Coahuila. Está datado el primer Zapata que llega un conquistador en 1560 a Parras, Coahuila, y funda la hacienda San Lorenzo. Esa hacienda por 400 años fue de la familia de nosotros, hasta que precisamente mi bisabuelo era el medio hermano del papá de Zapata. Entonces, al morir él, mi bisabuela vende la hacienda a sus compadres, que son los Madero.
y actualmente ahí se elabora un vino que es famosísimo en México, que es el Madero 5X. Entonces sabemos que el papá de Zapata tenía una carroza con la que vendía por todo México enseres que traía de Estados Unidos, se los llevaba, y conoció a la mamá de Zapata, una mujer de origen náhuatl, en el estado de Morelos, en Tlaxiltenango, y entonces es ahí donde se establece y funda la familia Zapata Salazar, ¿no? Zapata obviamente tiene acceso a la educación, son pequeños hacendados, entonces tiene un nivel de educación, él cría caballos de carreras, de raza árabe, es su máximo. Y lo que también es la mentira que han dicho es que Zapata y Porfirio Díaz se enfrentaban, ellos nunca se enfrentaron. De hecho, se sabía que el padre de Zapata tenía relación, él escribía, el papá de Zapata, cartas a Porfirio Díaz que Porfirio Díaz le contestaba sobre la problemática que había. ¿Cuál era la problemática? Pues que nunca se había desarrollado México. Entonces, Porfirio Díaz hacía, dijéramos, lo que podía, pero pues en ese momento la invasión de Estados Unidos sobre nosotros era todavía muy grande para lo que nosotros nos imaginábamos, ¿no? Entonces era el querer poder, veníamos de una organización colonialista, entonces el contacto sobre todo de Zapata con su madre lo hace entender ese mundo indígena, para el que todos los mexicanos estamos con los ojos cerrados, que no sabemos, que no conocemos la realidad de nuestro México. Entonces Zapata se llena de todo ese conocimiento ancestral, de todo ese origen cósmico, de las razas mexicas, de las razas tlahuicas, de la que desciende su madre, y entonces él es preparado. A él le decían que él hablaba con los animales, que era una persona súper especial porque tenía ese don de percibir el corazón de los animales, pero también de las personas. Entonces el ideal de Zapata fue tan grande que nunca se pudo vender. ¿Por qué? Porque él sabía que el poder que había en el corazón era más grande que el poder financiero, poder material. Esa era la herencia náhuatl de su mamá. Y esa es una de las grandes riquezas de Zapata, y lo que lo hace ser un idealista que traspase fronteras y traspase el tiempo y que se quede ahí, ¿no? Hablaremos luego de la herencia o lo que nos queda de Zapata, conocemos un poco de sus orígenes, hablamos un poco de los orígenes de don Porfirio. Bueno, él era mestizo de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca. Su mamá, Petrona Mori, su papá, José de la Cruz Díaz. Él era español, llegado ahí a la Mixteca. Lo que tienen los mixtecos es que son espirituales, porque hay una parte de Oaxaca que son zapotecos, son más materialistas, destructivos, que es como Benito Juárez. Él era un indígena resentido, muy drástico. Y mi bisabuelo era, te digo, místico, muy espiritual. En eso se parecía a Zapata, por ejemplo. En esa circunstancia nosotros nos hemos acercado porque sabemos que sabían del universo, de las energías, a él le decían que porque era masón. Antes los católicos peleaban con los masones o tenía que ser a escondidas, y cuando te enteras que la masonería es buscar una perfección, hacer las cosas bien, ¿no? Todo lo que le achacan de querer, que dicen que hacía las cosas por otras circunstancias, no es verdad. O sea, la historia la hicieron los ganadores, no precisamente Zapata. Zapata tenía sus ideales que ya dijo ella, pero los revolucionarios realmente trabajaban a sueldo de los gringos. ¿De dónde surgió don Porfirio Díaz? De Oaxaca. ¿Eran militares? No, él no era militar. Él empezó a defender a México, pero lo primero, él de niño, a los 3 años muere su papá. Entonces un padrino lo meten al seminario a estudiar, pero él aprende todos los oficios para mantener a su familia. Él, porque eran más mujeres que hombres, él era el sexto y era hombre, y el más chico también era hombre, pero las demás eran mujeres.
ellas hacían rebozos y todo cuando muere el papá, porque el papá hacía curtido de pieles, tenía tierras, tenía una hacienda que era como un mesón donde pasaba la gente y podían vivir de eso. Hacendado, digamos, pero en México tenía mucha pobreza en ese entonces y él empieza a hacer oficios, todos los oficios que te puedas imaginar los hizo. Hacía zapatos, hacía sillas, mesas, armas. Le interesaba algo, lo veía inmediatamente cómo está formado, lo desarmaba y él lo podía hacer. O también entró al seminario por estudiar y ahí le enseñaron toda la cultura. Él sabía latín, daba clases de latín, pero no estaba de acuerdo con la iglesia en muchas cosas, ¿no? Entonces se sale de ahí y se va al liceo. En el liceo estudia para abogado, él era abogado, pero cuando ya casi se iba a recibir hay problemas porque en ese entonces estaba de presidente Santana y Santana pues hizo muchas cosas con el gobierno de Estados Unidos. Como saben, se vendió todo México, casi todo Estados Unidos era México. Entonces no estaba de acuerdo y se pone en contra de Santana, y desde ese momento lucha cuando los gringos se meten, perdón por decir gringos, porque ellos se dicen norteamericanos, pero los mexicanos también somos norteamericanos, o sea, vivimos en el norte de América. Entonces, yo para diferenciar, digo, entonces hay una invasión en el 47. Él lucha contra los... Desde ese momento vio que había que defender a México. Y entonces ya Juárez empieza a tener, bueno, poder, digamos, político. Entonces a él lo pone en un grado militar, ¿sí? Y entra a ser militar, pero él no estudió para ser militar. El que estudió para ser militar es su hermano, pero él, hasta la fecha se siguen estudiando sus estrategias militares en todo el mundo, y era muy, muy audaz y era un escapista impresionante, impresionante. Se escapaba de mil formas, pues ya sea de los gringos o después cuando hay la invasión de Francia, porque aquí lo que pasa es que Benito Juárez, siendo presidente, no quiere pagar la deuda externa que le debía a Inglaterra, Francia, España. Él dice, pues no pago. Entonces, por eso fue la invasión, que además pero los ingleses dijeron, no nos vamos a meter en Honduras, y se retiran. Los españoles dicen, no, pues acabamos de salir de los pleitos de independencia, tampoco, pero Francia sí. Ahí estaba el general Prim, catalán. Sí, no, y bien. Hemos hablado un poco de los orígenes de los dos personajes. No sé si tienen alguna pregunta o vamos avanzando respecto. ¿No? O porque tú eres sobrina, bisnieta, sobrina nieta, y yo soy bisnieta del último nieto que tuvo don Porfirio. Eres la última del eslabón. No, somos varios, pero digamos del último nieto, ¿no? Que él es el único que nació en París en el exilio. O sea, los demás hermanos fueron 6, los hermanos que nacieron en México, y mi papá nace en el exilio, era el chiquito. Cuando él tenía 3 años es cuando muere don Porfirio. Él muere en 1915, mi papá tenía 3 años. Hablamos pues, ya hemos conocido un poco los orígenes, los personajes ya en su edad adulta con poder, es decir, cuando una persona tiene la máxima capacidad de poder o está en el estrellato, digamos en el candelabro, parecía es cuando hace acciones por las que luego son juzgados normalmente, o la historia los juzga. ¿Por qué han pasado a la historia así vuestros dos ancestros? Es decir, ¿por qué pues, don Porfirio ha pasado en muchos libros de texto como una especie de dictador? ¿Sí?
porque en otros libros pues Zapata ha aparecido como el gran salvador de la patria, ¿sí? ¿Qué es lo que queda? ¿Cuáles acciones de gobierno? ¿Cuáles momentos históricos creéis que vosotros son fundamentales, ¿sí? en estos dos personajes? Bueno, yo creo que Zapata lo que vino a hacer es plantear esa parte de México que no se conoce, ¿no? Que es la aceptación de todo nuestro origen indígena. Y él lo trató de plasmar diciéndole a la gente que lo importante era que se les regresaran sus tierras, porque la tierra era sagrada. O sea, ellos sabían que nuestra tierra era, como dicen, México significa sobre el ombligo de la luna, centro del universo, en el origen del tiempo. Entonces ellos, sintiendo que son descendientes del sol, como mexicas, pues su tierra era sagrada, que tenía que regresar a las manos de quienes la sabían trabajar y quienes sabían amar a la tierra y respetarla. Zapata tenía esos ideales muy, muy presentes y por eso nunca se vendió. Creo que el mensaje más claro es ese, es el que es prefiero morir de rodillas, ¿no? que quedarme o sea, como un gusano. Entonces Zapata tenía unos ideales como de mucha dignidad, de mucho orgullo, que le habían sido obviamente aprendidos por toda su población, que era netamente indígena, todo lo que era el estado de Morelos. Entonces por eso él tiene un poder especial sobre la gente. Él tenía un poder para hablar impresionante. De hecho, él le decían que era un tlatoani. Todos los pueblos originarios de Morelos y de todos los estados. ¿Qué es un tlatoani? Tlatoani es un dirigente, no es un rey, es un dirigente, es el que tiene el don de hablar de la palabra, ¿no? Pero con el corazón. Entonces, todos los pueblos indígenas, los grandes abuelos dirigentes de los pueblos indígenas, lo prepararon, lo iniciaron en Xochicalco, que es una zona arqueológica milenaria en el estado de Morelos, y entonces le dicen aquí hay un origen milenario, nosotros somos dueños de esta tierra, nos vinieron y nos invadieron y llevamos 400 años de que nos saquean, que nos violan, que nos matan las mujeres, que no nos dejan sembrar nuestras cosas. Entonces Zapata empieza a percibir todo el resentimiento, todo el enojo de toda esa población que incluso no podían sembrar su tierra, ¿no? Entonces, por eso el lema que utiliza el gobierno del estado de Morelos es: la tierra tiene que regresar a las manos de quienes las trabajan, ¿no? Con sus manos, porque la mano, decían los abuelos indígenas, es la energía del sol. Sin embargo, esta lucha que él empieza acaba siendo una lucha armada. Sí, porque no hay otra opción. Pero aparte Zapata nunca se enfrenta, por ejemplo, con Porfirio Díaz. Él tiene relación, él maneja todos los caballos de Nacho de la Torre y Mier, que es su yerno, y tienen una relación directa con la familia Díaz, ¿no? Zapata había ido a la residencia de Chapultepec porque pues él manejaba todos los caballos, o sea, estaba en otro concepto, pero cuando ve cómo se empiezan a armar las cosas, cómo empieza a ponerse todo difícil para México, o sea, incluso Zapata empieza en el 1909, directamente así como con quejas y a recopilar muchas injusticias en el estado de Morelos, pero hay una razón que también la historia no cuenta, y que yo como historiadora incluso yo le he tenido que decir a ella. México, dijéramos que era pobre, en la miseria a lo mejor de la explotación contra la gente, pero siempre ha sido un país súper rico, por eso siempre nos ha querido saquear, ¿no? Pero en ese momento llegan a México personajes de Inglaterra y de Francia a secar, por ejemplo, el lago de Texcoco. Mucha gente no sabe cuándo fue que se secó el lago de Texcoco. El lago de Texcoco, para la gente que no sabe, en la Ciudad de México, originalmente Tenochtitlan estaba sentada sobre el lago de Texcoco. Es un lago que la mitad es salado y la mitad dulce y nunca se mezclaban. Alexander von Humboldt siempre dijo, ¿por qué no se, o sea, qué magia hay que nunca se combinan estos lagos, ¿no? Los abuelos decían que era la energía del universo, la energía dual, o Meteo, Dios Padre y Dios Madre, ¿no? Pero bueno, cuando llegan y secan el lago, empiezan a crear pobreza en la Ciudad de México y los alrededores. Entonces, eso lo empiezan a hacer en 1905. ¿Quién? Vienen ingenieros de Inglaterra, Alemania y Francia, con esa misión, porque aquí lo importante ha sido
como decían los abuelos indígenas, los bienes. Entonces, ¿cuál era el bien mayor de México? Empezaba en ese momento el petróleo. Entonces, ese es el tema más importante por el que todos, pobreza alimentaria, porque la gente no era como nosotros que buscamos las cosas materiales, ellos comían, ellos el agro les producían cosas importantísimas, entonces pues se quedan sin ese sustento y empieza a haber descontento y pobreza en la ciudad y en los alrededores de la Ciudad de México, que es enorme, lo que va incrementando las injusticias, el enojo, o sea, son movimientos que se hicieron por parte de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania. Entonces Zapata aprovecha su capacidad de trato ágil, ¿no? Sí, de guiar lo más que puede, de guiar, dijéramos, en el respeto, en el amor. Hay muchísimas personas que a mí me decían, no es cierto, Zapata mataba, llegaba y a todos los mataba, eso no es cierto. Cuando tú vas, o sea, incluso un amigo mío hizo un documental en Morelos que se llama Los últimos zapatistas, los seres olvidados, y todos eran generales de 101, 102, el más viejito de 112 años, y todos se fueron muriendo. Por ejemplo, para defender a México no había ejército, entonces él levantaba de la nada ejércitos por México para defenderlo. Por ejemplo, todo el mundo se acuerda de la batalla del 5 de mayo de 1862. Esa fue la primera batalla y la ganó él, porque Zaragoza, que era el que era general de división a cargo, él estaba muy deprimido porque estaba muriendo su mujer. Entonces él ni siquiera luchó, él estaba encerrado en la cantina. Entonces siempre dicen, la batalla del 5 de mayo, pues se la ganó mi bisabuelo, pero no lo pueden decir. En México hay una desgracia. No puedes decir nada bueno de alguien cuando tú le ganaste. Entonces, no, él, no puedes decir nada bueno de él. No hay ni una sola calle, ni monumento. No, porque como si no hubiera aparecido en la historia, la quieren desaparecer. Y él luchó por la patria, siempre respetó a todo el mundo, tampoco mataba ni masacraba a nadie. Entonces, ¿por qué ha pasado la historia así? Pues porque ganaron los revolucionarios, no directamente Zapata, sino los que se pelearon por el poder. O sea, ellos fueron, por ejemplo, idealistas, pero hay revolucionarios como Villa, que es tan famoso, él trabajaba a sueldo de los gringos. Ellos le daban un sueldo y le decimos, te vamos a filmar todo lo que hagas y te vamos a dar un sueldo. En el momento en que se cansaron de darle el sueldo, entonces él se enojó y atacó Columbus. Y dices, ¿por qué? Pues porque él lo que quería era el dinero. Él no era idealista como Zapata, para nada. Él nada más trabajaba a sueldo de los gringos. Y dicen, bueno, ¿por qué fue la revolución si México estaba tan bien? Porque económicamente ya estábamos rebasando el dólar. Había dinero en las arcas del país. Mi bisabuelo formó la universidad, mandó gente a estudiar para que regresaran con tecnología, con cultura, puso todo lo bello de México, no es por nada, pero lo mandó a hacer él. Entonces, ¿por qué? Porque tenía que formar un México que no existía, no había nada, todo era bandoleros, porque México había tenido muchas guerras, entonces no había, entonces dice, bueno, hay que poner orden, pero a la gente no le gusta el orden. No era de mandarlos matar, no es cierto, era el orden, la disciplina, el que vamos a formar una república. Y él, cuando renuncia, porque no es de que lo corrieron, él renuncia, porque dice, si ya quieren que sea Madero, pero él veía que no tenía pantalones, o sea, era un hombre que le gustaba escribir, sí, pero no mandar, no saber dirigir. Y lo demostró, no para nada. Y entonces él dice, pero si eso es lo que quieren, ahí está, y yo me voy. ¿Por qué se perpetuó en el poder? Porque no encontraba quién lo pudiera suplir, porque lo hizo el primer periodo y entró otra persona, fue un desastre, porque saqueaban México y él no lo quería hacer, jamás. El que quiera decir que se llevó algo, miente y que lo demuestre, porque jamás se llevó nada, ni siquiera su sueldo lo donó para los estudiantes.
su pensión de militar la redujo a la mitad. Él no se llevó lo que compró en los 33 años de mandato. Compró una sola casa, cadena número 8 en México. Esa es la que compró a pagos. Y dices, bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué? Pues porque él no iba por el dinero. Él quería que México fuera el mejor, el que tuviera. Por ejemplo, hay una anécdota de que las mujeres no podían estudiar medicina. Entonces una mujer le escribió, le dijo, ¿usted qué quiere estudiar? Pues claro que sí, ¿cómo que no? Entonces él personalmente se fijó que esa mujer le diera la carrera. Y cuando los hombres, perdón, así era, le dijeron, bueno, pues se va a tener que recibir porque pues esta sabe mucho, pero le quisieron hacer el examen en el sótano. Entonces mi bisabuelo fue ahí y pidió que abrieran el anfiteatro, el grande, y que ahí se le examinara. Ella dedicó toda su vida a curar gratis. Hemos hablado ya un poco de los dos personajes en su momento de esplendor. Sí, ¿alguna pregunta respecto a esto? Ahora hablaremos ya de la familia, digamos, ¿no? De lo que os han contado, de anécdotas, de vivencias particulares. ¿Alguna cosa que queráis comentar? Está por aquí mi nieto, ¿no? Ni de Pancho Villa, ni de Madero. O algún grillito. Tampoco. No hay ni de Madero ni de Villa. Pero fíjate, perdóname. Ni de Juárez, porque también lo venden. Sí, no, pues es que nadie sabe. Hay una carta que se llama de Ocampo donde Benito Juárez vendió a México, pero no le creyeron. Dijo el presidente de Estados Unidos, lo vende muy caro y además no ha de poder venderlo. Entonces se les fue, pero él lo vendió. Sí. Y nadie lo sabe. Todo el mundo sabe Benito Juárez y que el derecho al ajeno, no sé qué, y puras. Bien, bueno. Tercera parte. Tercera parte. Hablamos un poco pues de vuestras familias, ¿no? Un poco de cómo evolucionó la línea, en este caso genealógica, ¿sí? Y de dónde procedís y qué os explicaba, ¿no? ¿Qué relación directa había con estos dos personajes? Es decir, cómo se ha mantenido, cómo ha llegado la visión, ¿no? Es decir, las anécdotas familiares respecto a ello, o qué quedó, ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, pues de Zapata pues que quedó más el ideal, ¿no? Y de Don Porfirio pues quedó el dinero, ¿no? O sea, sí. la imagen clásica nos puede remitir a eso, ¿sí? ¿Realmente es así? Los derroteros por donde por ejemplo, en la familia Zapata pues sí fue un golpe muy fuerte, no se hablaba de él. Si queréis ir comentando sí, fotos. No se hablaba de Emiliano Zapata, era un tema prohibido. Bueno, ahí hay una foto que es de la hacienda precisamente de los Zapatos, la que está en medio, que es la hacienda San Lorenzo. Ahí está mi bisabuelo, que era el tío de Zapata, y que él incluso durante la revolución le dio muchísimo dinero en oro para que él pudiera llevar a cabo todos los movimientos, porque había ideales muy importantes y esa vena revolucionaria pues la tenemos, yo me he tenido que apagar muchas veces, ¿no? Así es, en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Entonces, que ahí está, en esa foto de arriba a la izquierda, ese es el director de la Facultad de Ciencias Políticas, don Enrique González Pedrero, que incluso fue embajador de México aquí en España. Y ahí está mi mamá al fondo, porque ahí trabajaba directamente con él. Entonces le piden un trabajo especial, que si conocen a alguien de la Revolución Mexicana, pues que hicieran un trabajo, ¿no? Entonces mi mamá se va a ver a su abuelita, y su abuelita pues saca todas las fotos y le cuenta que pues Zapata era familiar de ellos, que le habían dado dinero. Mi mamá sabía que la hacienda la habían vendido a los Madero porque eran compadres de la familia. Entonces la bisabuela también le cuenta la relación con los Carranza. Siempre decía que Carranza era nefasto y era estúpido, que ella siempre sufría por Gustavo, que era un ratero, que era así nefasto. Y bueno, el chiste es que mi mamá se ganó una mención especial en Ciencias Políticas porque pues ella, de López Mateos, Salvador Zapata, él es el que hacía todos los informes presidenciales, él los diseñaba durante muchísimo tiempo, desde Maximino Ávila Camacho. Está ahí con el Seguro Social, no sé si lo ubican, el del águila con la mujer.
es un hombre también con ideas pues revolucionarias. ¿A tu abuelo le pesó el apellido? Le pesó, lo que pasa es que había tanto dinero en la familia Zapata. Mira, cuando se muere el bisabuelo que está en medio, les hereda 500 millones en monedas de oro en 1922. Para los 27 años de mi abuela ya no había dinero, pero había relaciones. Entonces eso es lo que hemos tenido, que siempre nos hemos preparado muchísimo, eso sí. El dinero a lo mejor ya no es lo mismo, ni la prioridad ha sido, sino siempre ha sido el acceso. Por ejemplo, en mi caso, igual mi mamá estudió ciencias políticas, mi abuelo metido ahí. Hay otra foto donde incluso está mi mamá con Echeverría, creo que está allá, en otra foto, porque continuamos ese camino, ¿no? De querer cambiar a México, de querer pelear por México. Hasta que en mi caso yo estudio también ciencias políticas, pero me doy cuenta que México no puede cambiar, que el cambio tiene que venir internamente, conscientemente. Entonces es cuando empiezo a trabajar con grupos indígenas y mi vida cambia, me vuelvo un tísic mexica, un médico mexica, y entonces me dedico a abrir la conciencia de la gente desde la verdad, desde la historia, desde una conciencia que nace del corazón, como decían los abuelos. Entonces ahora que ella y yo nos conocimos y que nos encontramos por la vida, le digo, viva la revolución espiritual. En el caso de la familia Díaz, ¿cómo sigue la familia cuando, por ejemplo, cuando tienen que renunciar don Porfirio al poder, ¿no? Se exilian en París, etc. Sí, se exilia, pero fíjate que fue totalmente diferente. Ellos, por ejemplo, quedan con dinero, todo. Acá no, mi bisabuelo dejó todo. O sea, al revés, la percepción que sí, nos todo el mundo piensa, ay, los millonarios, ¿no? De por vida. No. Luego nosotros pensamos que ya lo hubiera guardado, no se le paga a nadie. Si no quieren que yo esté, me voy y ya. Pero no era eso, era que los gringos, hay una entrevista que también nadie la publicita, que es donde Taft y Díaz se reúnen. Taft, presidente de Estados Unidos. Y en la frontera, mi bisabuelo no quiere pisar Estados Unidos, dice, nos vemos aquí en la frontera, como debe ser, o sea, no tienes que ir a pedirle a nadie nada, pero bueno, entonces ahí se ven y el gringo le dice que quiere que le venda la entrada o el paso por el istmo de Tehuantepec. El istmo, ya ves que la república está así, la parte más delgadita se llama el istmo de Tehuantepec, y quería hacer lo que hicieron en Panamá, un paso. Entonces él dijo, no, porque ahí partes a México y te quedas con, no, para nada, quiero que me vendas nada más a mí el petróleo y no le vendas el petróleo a Inglaterra, porque él hacía negocios pues con algo al par con Inglaterra, pero no con los gringos que querían ponernos el pie. Entonces es el segundo no. Y el tercero es que le dice pues que le vendan la soberanía. Entonces dice, estás loco, no. Y por esos tres no, los gringos se súper enojan y entonces empieza a vender armas. Pues siempre hay alguien enojado o con discrepancias. Estoy de acuerdo que había pobreza. ¿Tú crees que ahorita quitaron la pobreza? No. O sea, de lo que habría de pobreza, en todo el mundo hay pobreza. En todo el mundo, ¿no? Es una lucha contra eso. Entonces él trató, no alcanzó, pues 30 años, pues ahorita llevamos 80. Vamos a ver. Y estamos peor. Explícanos un poco la familia, pues cómo si entonces, la pero te digo, familia se fueron sin dinero, se fue, don Porfirio nada más tuvo 2 hijos legítimos, Porfirio y Luz. ¿Cómo que legítimos? Los otros de con matrimonio. Con matrimonio. Ya. Y una fuera del matrimonio. La que fue fuera del matrimonio también estuvo con él, pero ella no tuvo descendencia, no tuvo hijos, se llama Amada. Y los que sí son, ella Luz se casa con un Rincón Gallardo y tiene 9 hijos. Y Porfirio, que es de donde yo vengo, nada más tiene 7, y el séptimo es mi papá y su hermano. Bueno, somos 9 hermanos, o sea, todos tienen muchos hijos.
es una familia grande, muy unida, ignorante, pero ignorantes porque ha sido el gobierno el que ha tapado la verdad. ¿Sí? Sí, es lo que te va a Entonces, decir, ¿no? sí, no o sea, decir es una ignorantes. cosa, dicen, ay, el asesino, el que se robó todo el dinero de México, el que tenía y mataba a todo el mundo. ¿Qué les pasa? Ni siquiera saben de su vida como militar y cómo defendió a México. Hay una cosa, por ejemplo, hay un, de hecho, anécdota con mi papá, porque cuando yo decidí ser cirujano dentista, ¿cómo? ¡Qué vergüenza! En la familia nada más militares y arquitectos, porque mi bisabuelo militar, mi abuelo militar y arquitecto e ingeniero, o sea, muy inteligente, sí, y no sé. Y entonces yo leo las memorias y voy encontrando una anécdota donde él, pues en la lucha, a uno de sus soldados lo hieren tan gravemente de una pierna que pues, los demás, pues ni modo, que se muera, ¿no? Dijo, ¿qué? Y el lema en la familia es, no existe el no se puede, o sea, se puede hacer las cosas. Entonces lo montó en Ancas y lo llevó al pueblo más cercano. Llegó ahí, vio a un doctor con su maletín y le dijo, ya, opérelo y para salvarle la pierna. Y el otro, no, pues que sí, yo le ayudo. Entonces, ayudándole, el doctor se desmaya. Entonces, mi bisabuelo toma el serrucho, le corta la pierna, le ata las arterias, las venas y le pone pólvora y le salva la vida. Entonces le digo, papá, no vuelvas a decir que en la familia no hay un cirujano, porque él hacía todo a lo último, el de defender a México o a los... hay cartas y cartas, y pueden verlo en internet, meterse en la Universidad de las Américas o en la Universidad de la Ibero, porque la familia donó los archivos de la nación para que se sepa la verdad. Antes ya ves que no te permiten, pero ahora ya se abrió y tú puedes leer la verdad de ciertos hechos. Si quieres saberlo, lo puedes hacer. Ese es el peso del apellido en tu caso, es decir, Sí, está orgullo, pero la rabia de que te da que la gente no sabe. No. En tu caso, Sí, es un ataque. Pues bueno, sí, Zapata, pero también tienes que saber cómo quieres llevar el Zapata, ¿no? O sea, de viva la revolución y que todo el mundo te vea que vas a destruir o algo, o hacerlo con conciencia y con sabiduría, como decían los abuelos, ¿no? Entonces fue impresionante conocer esa parte, que es impresionante de Zapata ahí en Morelos, toda la cuestión indígena, que como yo digo, no entendemos los mexicanos que vivimos en dos Méxicos diferentes. Uno es el que vivimos como colonialistas y en el otro un mundo completamente diferente de indígenas, de magia, de cosas cósmicas, de todo eso que es lo que es parte también de nosotros, ¿no? Entonces creo que el traer esa parte de Zapata fue como el llegar hasta ahí, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho porque siendo rubia, todo el mundo me dice, oye, pero Zapata era moreno, ¿no? Y lo chistoso es que ellos mismos me bautizaron en náhuatl, la Iztaccíhuatl Chipehua, la mujer blanca sagrada. Entonces yo se los agradezco infinitamente porque yo he llegado a todos esos grupos indígenas por ser descendiente de Zapata, ¿no? Es decir, que el apellido sí pesa. Sí pesa. Sí. Pero pesa, influye internamente. Influye y no de pelearse con la gente, pero sí, claro que me interesa que sepan la verdad, que se hable, que se hable, porque todo personaje tiene lo bueno y lo malo. Lo malo de él es perpetuarse en un poder, lo sé, pero él veía que nadie quería México como él y que quería que floreciera en la educación, en el arte, en todo. Entonces formó los cimientos. Y tú ves a México, esos cimientos, pero la gente ha ido destruyendo por encima las cosas y no ha podido surgir el México indígena. Él defendió la arqueología, todo. ¿Os ha quedado alguna herencia, algún material física, algún material, algún sombrero? Pues fíjate que el acceso más fuerte que tuve yo, porque incluso el hijo de Zapata, Mateo Zapata, él tuvo dos hijos reconocidos y que son Conchita y Mateo, que ya fallecieron en Morelos. A mí no me caía muy bien Mateo porque él sí se vendió el sistema. Entonces los mismos héroes, los generales que lucharon con él no lo aceptaban. O sea, ellos no recibieron nunca dinero del gobierno, ellos vivían con 3 pesos porque nunca se les reconoció.
jamás que fueron héroes, ni mucho menos, ¿no? Entonces, sí, el hijo de Zapata recibía, incluso con la última película que hizo Arau, él recibió dinero de ahí, ¿no? Entonces, eso era indignante para mí. Como que yo traigo el Zapata tatuado de a mí no me doblas. O sea, a mí no me doblas, de verdad, eso yo creo que sería lo más importante, ¿no? Saber que puedes y salir adelante. Bueno, en la relación que nos encontramos nosotras es impresionante que nos hubiéramos unido y que un día, por ejemplo, estuviéramos nosotras con su hermana gemela y que llegara a su consultorio médico la nieta de Taf. No, era Victoria Taf. Yo no sabía si atenderla o nos volteamos a ver. Digo, en un pueblito donde nos fuimos a vivir, que se llama Zihuatanejo Guerrero, en el Pacífico de México, que es de las playas más hermosas que escogimos vivir. Y cuando llega digo, ¿qué hacemos con esto? Y ella estaba ahí y le digo, no puedo creer. Sí, pero es un encanto de persona. O sea, pues ella que media dura, ¿no? Porque media dura. Nos volteaba a ver así como con aires de superioridad. Pero... Ya luego Entonces no te quedó ni una escuela. O sea, no, sí, no. ¿De a ti? La única fue... ¿Tendré alguna foto? No, nada. O sea, desgraciadamente, bueno, por estar en el exilio, por ejemplo, los recuerdos, lo que uno quiere tener del familiar, pues son sus espadas, sus chaquetas, ¿no? ¿Tu hermano los vendió? No mi hermano, el hermano de mi papá. El que quedó de albacea de sus trajes. Pero se casa con una francesa, y la francesa dijo, no, pues yo lo que quería era dinero. Entonces, pues por estar en el exilio, desgraciadamente, se casa con esta francesa, y ella es la que vendió a los museos en el extranjero todas sus medallas, sus cosas. Sí, por ahí en el mundo. Sí, porque dices, bueno, ¿por qué escoger Francia? Él estaba tan triste. Pero mira, el pueblo francés no tiene la culpa. Por eso, por ejemplo, en la última batalla, que es la que gana, que es el 2 de abril de 1867, peleó 5 años contra los franceses. Bueno, la última atrapa 70 oficiales y Juárez le manda a decir, masacralos, mátalos. Entonces dice, oye, no, ellos son soldados. Ellos van a ir atrás de mí hasta la Ciudad de México y están detenidos, pero ellos ¿qué culpa tienen? Entonces, mi bisabuelo no masacró nunca, y los soldados, ni uno se le escapó, todos fueron por honor, es que existía el honor. ¿Y cómo que le reciben en París después de haber estado 5 años allí? ¿Pero por qué? No se acordaban. No, y le pusieron la espada de Napoleón en la mano. ¿Por qué? Porque precisamente lo que te acabo de decir, era un militar de honor, él no masacraba, él luchaba de cuerpo a cuerpo, y él, por ejemplo, hay una anécdota también donde lucha con un balazo que se le quedó en la cresta ilíaca, ¿no? Entonces estuvo con esa bala 2 años, hasta que se la sacaron, pero lo dejaron por muerto y dijeron, no, pues ellos no le pasó nada, es que se salvó de 1000 formas. Hay otra anécdota donde viene el ejército francés atrás de él y él nada más traía a un mozo en un burrito, y él, pero dice, no, es que ya nos van a alcanzar. Dice, sí, pues ya nos van a ir, y como saben quién es usted, pues nos va a ir como enfermo. Entonces dice, bueno, tenemos una idea, vamos a matar al burro, le sacan los órganos y él se esconde adentro de él, porque él sabía que él necesitaba estar vivo para mandar al ejército, si no la gente pues no hacía nada. Entonces se queda toda la noche dentro de la panza de un burro y el ejército francés pasa por encima. Entonces dices, qué poder de concentración, de ganas de hacer las cosas. Él, por eso el lema en la familia, no existe el no se puede. No se querrá hacer las cosas, pero el no se puede, no. Hay preguntas, hay comentarios, porque ya estamos casi acabando.
una charla interesante. de la familia. Creo que también que podáis explicar a la gente de las fotografías. Y bueno, nada más una cosa de Zapata, el recuerdo que te iba a decir, la silla de Zapata la tiene Sasha Montenegro, que es la esposa del presidente López Portillo. O sea, si tú preguntas dónde están las cosas importantes, ella a mí un día me dijo, ¿quieres que te la dé? Y yo dije, no, ¿cómo? O sea, se la vas a dar al presidente municipal o al gobernador de Morelos y va a acabar en la casa de ellos, ¿no? O sea, desgraciadamente en México así es. O sea, las cosas de él la tiene ella. Como con la tigresa. Sí, pues, así como mil cosas que hay en México y que las tienen ellos, ¿no? Igual. ¿Por qué las tienen ellos? Pues porque son los hombres de poder, la corrupción en México pues está al mando, no ha habido un presidente o alguien que tenga esa idea, ¿no? Sí pueden, como López Portillo, que era muy curioso, ¿no? Siempre que se decían que se robaba todo lo de los museos, que fuera Quetzalcóatl porque él se sentía Quetzalcóatl, o usaba la silla de Zapata para sentir la energía de Zapata, ¿no? O el mismo... Sí, lo que... Bueno, hay una anécdota chiquitita, pero dicen, ¿cómo no mataron a don Porfirio cuando iba en el tren? Iba al exilio, en el Ipiranga. Entonces, la mujer, porque también tenía en su grupo mujeres, y una era de relaciones exteriores, y ella dijo, ya sé cómo, no lo van a matar. En el mismo tren vamos a poner a los embajadores, cónsules de todos los países que estaban en México y que salían, y entonces sí, hubo una guardia que lo cuidó, ¿no? Entonces hubo soldados como escolta para salir del país, si no, no hubiera llegado. Pero fue una mujer, Mondragón, que tuvo esa idea, ¿no? Y todavía en el tren, sí los atacaron en el camino. Había un bebé, que era el hermano de mi papá, mi tío Luis, y mi bisabuelo dijo, bajen ese niño de ahí porque puede llegarle una bala, y en lo que lo bajaron, la bala ¡fum! Sí, se salvaron de milagro y a llegar al exilio. Escogió Francia porque él no quería saber ya de nada, ¿no? Entonces la esposa era la que le gustaba el estilo francés, como decir, me gusta el estilo fashion, lo que sea, ¿no? Digo, pues donde sea. Porque hay también otra anécdota, se hizo en España una casa especial para que él viniera a retirarse a España, pero la situación política de España en ese entonces, él dijo, no voy a crear conflicto, y él no quería crear conflicto con nadie, y por eso no se quedó en España, que claro que le fascinaba, o sea, a él le hubiera encantado. Supongo que la película la habéis visto. Hay algo de verdad en la película, y si no hay nada, ¿de dónde lo han sacado todo aquello? O sea, el mío, ¿de dónde ¿sabes de qué? De la historia que escriben. La historia oficial. Sí, ¿no? Yo te puedo recomendar Los últimos zapatistas, los héroes olvidados, de Francesco Taboada. Vamos a ver si la conseguimos para exhibirla aquí. Es un documental maravilloso de este amigo cineasta de Morelos. Otra que, bueno, a mí en lo personal me gusta porque refleja esa parte mística de Zapata, ¿no? Que por eso decían que él se transformaba, que era un nahual, es la de Alfonso Arau, que se llama El sueño de Zapata, que lo interpreta Alejandro Fernández, pero para mí fue muy mágico cuando la vi, porque uno de mis maestros, de los maestros sagrados de Morelos, lo preparó durante 4 meses Alejandro Fernández. Entonces ver la transformación de él, lo llevaron a preparar en los mismos rituales que le hicieron a Zapata, que yo estuve ahí. Entonces verla en la película y ver la magia que hay de eso, es así como súper fuerte, ¿no? O sea, saber que era lo que se pretendía. Claro que Zapata siempre va a ser un instrumento difícil de interpretar, porque siempre, como dicen en México, te van a recortar tu libreto, te van a cambiar las cosas, te pueden enlatar las películas. Un primo cineasta le enlataron su ópera prima durante 10 años porque no les pareció que se hablara de este tipo de temas políticos, ¿no? A conveniencia. Entonces ha sido difícil, creo que será difícil, pero si México despierta, que espero que sea pronto, que podamos hablar de todo, ¿no? Incluso la verdadera historia indígena. Yo siempre digo, si fueron capaces de borrar la historia indígena de México, pues más don Porfirio, más Zapata, ¿no?
¿Qué más? Y ahorita se piden que regresen. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues muchas gracias María Luisa y Rebeca por habernos acompañado. Ha sido un placer conocer más a fondo estos dos personajes de la historia de principios del siglo XX de México. Una historia muy interesante. También, si nos hacéis el favor, porque seguramente habrá preguntas un poco pues, para explicar a la gente ahora ya de pie las fotografías, quiénes son, qué vemos, etcétera, ¿no? Un poco ya más íntimo y familiar, como es para la novena que ya sabéis que el día es el 20 de noviembre, porque se fijó este día, pero bueno, a lo largo de las próximas semanas tendremos bastantes cosas en la Casa de México y alrededor. Gracias a todos. También Luis Menales de UMB Radio, esperemos que puedan escuchar por la antena los que no han venido todas estas explicaciones. Gracias a todos, pues buenas tardes. Gracias. En la sierra Juliana con Emiliano Zapata. Pintaban en sus vidas no porque era el primero. Marona y el valiente Fenómeno. Detrás de los decorrales, su gente bien armada peleaba contra Carranza, defendiendo la Yala. Un rabioso caballo era de buena un cuarto ganeado con herraduras de plata. Murió, la granista subieron.